Buenas noches, encantado de debatir sobre Andalucía en la televisión pública. Yo soy una persona de izquierda, lo he sido toda mi vida, como representante estudiantil en mis tiempos universitarios, como profesor de instituto durante 20 años y ahora como candidato a presidente de la Junta de Andalucía, nuestra tierra. Encabezo un proyecto de profunda transformación social para salir de una crisis brutal que ha hecho más rico a los ricos y ha multiplicado el número de pobres. Queremos una Andalucía de la que se sientan orgullosos nuestros mayores y de la que nuestros jóvenes no quieran salirse. Tenemos experiencia, gente para ello y programa. Somos una gente muy arraigada, hombres y mujeres arraigados en Andalucía, una tierra de memoria, de valores, de principios, una tierra de rebeldía, de lucha, de mucha dignidad. Tenemos futuro en Andalucía. Somos un pueblo formado por gente con muchas ganas de salir adelante y estoy convencido de que con un proyecto de izquierda y transformador lo vamos a conseguir. Señor Mayo. Mire, cuando hablamos de economía y empleo en Andalucía es hablar de un problema estructural. Por tanto, lo primero que hay que abordar es que difícilmente, con una visión cortoplacista de la política, se pueden afrontar la solución a un problema que, como digo, incluso en los mejores tiempos siempre ha sido un problema prioritario para Andalucía. Cuando hablamos de objetivos estructurales, estamos hablando de un cambio de modelo productivo. ¿Y qué queremos decir desde Izquierda Unida con el cambio de modelo productivo? Se trata de hacer un modelo económico en el que definamos desde la planificación democrática, en la que decidamos todos y no se decida por intereses económicos que no tienen nada que ver con los intereses de nuestra tierra. ¿Cuáles son los sectores que deben abordarse? Hablamos de una experiencia de la década pasada. La excesiva concentración en torno al desarrollo del ladrillo hizo que cuando cayó esto se nos vino abajo la economía. Y ante esa experiencia hay que aprender de que una buena economía que siente las bases para la creación de empleo, de un empleo de calidad y estable, no un empleo en el que se jubila una persona y es sustituida por tres, y además ganando cada uno 500 euros y se contabiliza como una creación de empleo. Nos negamos a esa creación de empleo. Eso no es empleo ni estable ni de calidad. Y hablamos de un modelo que tenga diversidad en la economía. El sector agroalimentario, que es el más importante de Andalucía, que tiene una gran fortaleza, que son nuestros productos, pero que tiene una gran debilidad, que es que el valor añadido, la distribución, se nos va fuera. No repercute en Andalucía. Y hablamos de un turismo sostenible que pase de ser estacional a ser permanente. O la potenciación de la energía renovable. No es de recibo que no podamos crear empleo en este tipo de sector cuando tenemos y generamos menos energía solar que en Alemania. O el sector del comercio tan importante, del pequeño y mediano comercio, que genera en torno a 500.000 de empleo y que hay que proteger. Y reindustrializar Andalucía. Nos negamos al modelo de Maastricht que nos quería concentrar en una Andalucía de servicio y de estar formado por camareros a la atención de los pensionistas y jubilados alemanes y daneses. La reindustrialización es necesaria, una vinculación en la alianza con la universidad y con la innovación tecnológica. Y para dar credibilidad a ese modelo productivo que genera empleo, porque de eso se trata, y con una continuidad, es fundamental tener un instrumento financiero que le dé credibilidad, que es la banca pública, una banca al mismo nivel que una banca privada, que no está dando el crédito que hace falta en Andalucía, a pesar de que le hemos saneado las cuentas. Yo empiezo a ver el pim pam pum de siempre y creo que hay que hacer un análisis más profundo del problema estructural que tenemos en la economía andaluza. Señor Moreno Bonilla me dice que es hijo de migrantes y no entiendo cómo es usted de derecha siendo hijo de migrantes, pero bueno, independientemente de eso, yo creo que hay un problema que cuando hablamos de la economía en Andalucía, estamos hablando de la necesidad de afrontar un cambio radical en las políticas de empleo. Mirad, creo que es un error con los datos que hay en el paro tener una visión triunfalista, sinceramente lo digo. Creo que hay que ser moderado en las pretensiones y sobre todo tener una voluntad realmente de cambio. Y digo esto porque creo que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista no están sacando conclusiones del aprendizaje de la década pasada. Mirad, el sector agroalimentario efectivamente tiene la potencialidad del aceite de oliva, pero tenemos una tragedia. Se nos va la inmensa mayoría de la producción, que la vendemos a granel a fondos buitres que se la llevan a Italia, la ponen y la envasan en un magnífico frasco que parece de colonia, la venden en el supermercado norteamericano y le sacan el valor añadido que no queda en Andalucía. Si que tenemos una política ambiciosa de creación de riqueza, de diseño de lo que tenemos que hacer y en qué tenemos que invertir, ¿cuál es el papel del gobierno andaluz, de un gobierno andaluz que yo presida? El papel es dar coherencia a las prioridades de inversión y de ayudas públicas a los sectores económicos que decidamos crear.
Y cuando hablaba antes de la banca pública, hablamos de una banca pública como una banca privada. Y hablamos de una banca pública dedicada al tejido productivo que crea empleo. No el IBEX 35, que viene aquí a fotografiarse con la señora Díaz o con el señor Moreno Bonilla, sino con los pequeños y medianos empresarios, con las cooperativas, con los autónomos, que son los que generan el empleo en Andalucía. Y cuando hablamos de reindustrialización, lo tenemos que vincular efectivamente a sectores que tengan fijación en el territorio. En la década pasada se han dado demasiadas subvenciones a empresas que venían al calor de esas subvenciones millonarias, se situaban en Andalucía, por ejemplo, el corredor de Jaén, y desaparecían cuando acababan esas subvenciones. Eso fue un error de gobiernos anteriores del Partido Socialista que evidentemente debe servirnos de lección para no hacerlo mismo. Debemos establecer una política de incentivos a gente que apuesta por la tierra y que se arraiga, y en sectores cuyas inversiones son de tal calibre que nunca pueda ser rentable irse de Andalucía. A mí me gustaría hablar también, en el ámbito de creación de empleo, de una prioridad fundamental, y es que tenemos que hacer un plan para el regreso de los jóvenes exiliados de Andalucía. De esta crisis salimos si los jóvenes formados en la universidad, en formación profesional o en los niveles medios de educación repercuten su formación en el empleo en Andalucía. Y por tanto, para nosotros va a ser absolutamente prioritaria la creación con carácter urgente de un plan de rescate, de un plan de regreso de los jóvenes a nuestra tierra, porque se trata de hacer una medida estratégica que incluso nos trasciende a la próxima legislatura, es decir, una hoja de ruta que decida de una vez por todas una generación de tejido industrial estable y sostenido, y al mismo tiempo tomar medidas de carácter extraordinario que palíen el impacto, pero desde una voluntad en Izquierda Unida, y yo os lo planteo, que es crear empleo de calidad. No se puede contabilizar como se está contabilizando ahora que la creación de empleo, cuando una persona se jubila en una empresa y gana 1.500 euros y es sustituida por 3 personas a 500 euros cada uno y lo contabilizan como 3 empleos. Eso es un auténtico fraude, es una auténtica indecencia que se juegue con una ilusión de creación de empleo cuando no se está dando. En segundo lugar, también me gustaría abordar una propuesta sobre la administración pública. Creo que la administración pública de Izquierda Unida tenemos que decir que hicimos los deberes. Nos encontramos con empresas públicas a nuestro cargo y nuestra competencia en las consejerías que tuvimos antes de que la señora Díaz nos desalojara del gobierno. Hicimos los deberes. Vimos que había multitud de altos cargos que no servían para nada. Los quitamos, mantuvimos a los trabajadores y trabajadoras de esas empresas y funcionan no solo mejor, sino que además se demuestra que no se tiene que despedir para afrontar una reordenación del sector público. Porque de lo que se trata en el sector público es de establecer entes que sirvan y que sean eficaces al ciudadano y a la ciudadana andaluces. En ese sentido, yo creo que el sector público ha tenido un problema y ha sido un ejemplo de lo que hemos hecho, que ha sido una Izquierda Unida que ha querido cambiar y lo ha cambiado en el ámbito de sus competencias, en la Consejería de Turismo con Turismo Andaluz, en la Consejería de Fomento y Vivienda con Abra, y un Partido Socialista que ralentizaba, que era conservador y que se negaba a cambiar. Y una administración pública que sea eficiente tiene que tener 2 principios, que tienen que ser transversales. Uno, la desburocratización, entendida como un proceso en el que cuando se hacen subvenciones, ayudas, sobre todo en el ámbito de los servicios sociales o cualesquiera otros, tienen que concentrarse esas ayudas y esos incentivos para el fin para el que fueron dadas. Cuando se está hablando de los servicios públicos en educación o en sanidad, los directores de los centros, de los colegios, de los institutos, no pueden estar más de la mitad de su trabajo dedicado a labores burocráticas. Y en segundo lugar, la cultura de la evaluación. Tenemos que evaluar lo que hacemos, evaluarlo desde un sentido moderno, evaluar para mejorar, para no cometer los mismos errores. Y me parece que son 2 principios fundamentales para dar una racionalidad a una administración pública que necesita de una dirección y de una coherencia política como la que daría Izquierda Unida. Yo quería hacer una interpelación, porque estamos hablando sobre diferencias cuando a mí me gustaría, estamos muy preocupados por el Tratado de Libre Comercio, que puede hundir al campo andaluz. Y tanto el Partido Socialista como el Partido Popular lo han apoyado. Yo les apelo a los 2 partidos para saber si están dispuestos a enfrentarse y a oponerse a un tratado que se está negociando con absoluta opacidad entre la Unión Europea y Estados Unidos y que nos puede hundir al sector más importante de Andalucía. Porque no se trata de estar hablando de un modelo de intenciones cuando realmente después en el marco que determina el comportamiento del desarrollo de los sectores económicos, ustedes apoyan, como siempre, y se ponen de acuerdo en un tratado que puede ser mortal para el sector agroalimentario. Así que yo les interpelo. Nosotros estamos en contra de ese tratado y les pido a ustedes que se posicionen al respecto. 16 segundos, señor Maillo. Ya ven, pim, pam, pum, pero después el fuego
es aliado. Nosotros queremos una banca pública que dé crédito de verdad y que compita con los bancos, que dé crédito, que es la primera necesidad que tiene la economía andaluza para generar empleo. Y como decía, un empleo estable y de calidad. Una economía y un gobierno que se oponga al Tratado de Libre Comercio. Siento, y por último, una economía de rostro humano. Quizás sea eufemístico en Canal Sur a la hora de hablar de transparencia, porque en el fondo estamos hablando de corrupción. El problema de la corrupción es un asunto gravísimo. Es un asunto gravísimo porque está vinculado a un modelo de desarrollo y también está vinculado a prácticas de impunidad absoluta, de gente sin escrúpulos que utilizaron los dineros públicos en beneficio propio y de su partido. Una corrupción vinculada a esa falta de control y esa falta de vigilancia. Porque cuando hablamos de la lucha contra la corrupción, y en eso Izquierda Unida creo, con humildad, pero tenemos muy claro lo primero que hay que hacer es que mientras está en una responsabilidad de ámbito político, lo primero que hay que hacer es evitar que se produzca cualquier caso de corrupción. Pero no basta. Hace falta desarrollar una norma de transparencia, norma de participación, normas que establezcan contrapeso que impida que determinada gente tenga la intención de meter la mano en la caja, de robar, porque nadie lo controla. Pero hay un tercer vínculo que es la complicidad tan absolutamente obscena que hay entre el poder económico y el poder político y que explica que en este país haya aeropuertos sin aviones, estaciones de trenes sin pasajeros y autopistas sin coche. Hablamos de una necesidad de combatir la corrupción y queremos decir una cosa. Desde el primer minuto hasta el último que ha estado Izquierda Unida en el gobierno de la Junta de Andalucía ha habido corrupción cero. Corrupción cero. Eso no lo puede decir otros partidos. Y cuando nos han desalojado, el PSOE vuelve a las andadas. Por cierto, vuelve a las andadas con una adjudicación en la mina de Alcoyas que ya está en el juzgado por la falta de transparencia y con un blindaje y un pacto entre el Partido Popular y el Partido Socialista de la Cámara de Cuentas, que es una auténtica vergüenza porque es la Cámara que controla el dinero público, no solo del Gobierno andaluz, sino también de los ayuntamientos. Un pacto que se hizo en la última sesión del Parlamento y que refleja su miedo, su preocupación y su doble discurso con respecto a la corrupción. Nosotros queremos decir que hay que afrontar medidas contra la corrupción ejerciéndolas. Cuando se está en responsabilidades de gobierno, combatiéndolo, fiscalizándolo y abriendo todos los expedientes que haya que abrir y reabrir. Pero también hay que establecer normas, un código ético de todos los cargos públicos y una comisión permanente sobre la corrupción en el Parlamento de Andalucía. Una comisión permanente que resuelva de una vez por todas el debate político sobre este hecho y, desde luego, con una absoluta voluntad de transparencia. Señor Maillo. Vamos a ver, señor Moreno, usted va a llevar un rally de alcaldes imputados a las elecciones municipales, aclárese. Yo es que no entiendo nada, pero tampoco lo entiendo la señora Díaz. ¿Cómo se puede decir que le repugna la corrupción y ha sido por la petición de la Comisión de Investigación cuando nos ha desalojado del Gobierno? Es que cuando nosotros hemos afrontado, por cierto, una comisión de investigación que era contra toda la corrupción, porque no hay corrupción buena y mala, contra la corrupción de los cursos de formación y contra la corrupción de las ramificaciones del caso Bárcena y Gürtel en Andalucía. Y nos desaloja del Gobierno. Le temblaba la necesidad de hacer esa comisión de investigación. No basta, señora Díaz, con titulares. Estamos hartos un poco de titulares que es por la mañana lucho contra la corrupción y por la tarde decimos que aquí no hay que investigar nada más. Digo esto porque se produce un doble discurso que genera nada más que desazón. Y cuando se habla de lucha contra la corrupción, lo que no se puede hacer es tener geometría variable o la ruedecita de la línea roja antes o después, según imputen o imputen en el Tribunal Supremo a Griñán y a Chávez. No se puede tener esa doble vara de medir. Nadie es perfecto, pero tenemos que ser ejemplares. Y nosotros creemos que tenemos que abordar una lucha contra la corrupción que tiene que afrontarse desde la legitimidad y la coherencia. Y esa legitimidad y la coherencia se hace endureciendo las condiciones de la ayuda y los contrapesos en el control de esas ayudas. Y el que la hace la paga no, el que la hace la paga, y las empresas que estén condenadas por corrupción van a tener prohibido, si Izquierda Unida gobierna, que metan la mano o tengan acceso a cualquier contrato del sector público, porque no se puede permitir que gente que ha estado vinculada a hechos de corrupción pueda después acceder a obras de carácter público. Y esa es una proposición, una propuesta que nosotros tenemos con firmeza y que tenemos que hacerla, porque de lo contrario, el problema de esto es que nos inundamos de buenas palabras para afrontar la lucha contra la corrupción, pero después no se responde ni se es coherente en esas palabras con los hechos. Antonio Maillo. Señor Moreno, el acuerdo lo hicieron ustedes con la Cámara de Cuentas. Es que hay que tener la cara muy dura para decir
que hacerse longhi, y resulta que la última sesión del Parlamento, el Partido Socialista y el Partido Popular pactáis renovar la Cámara de Cuentas con unas puertas giratorias de parlamentarios que se meten en la Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas, que es el control de la fiscalización de los gastos públicos. Y os ponéis de acuerdo, que estáis hasta arriba de corrupción los dos. Que ese es el problema, que estáis hasta arriba y estáis desviando la atención a ver quién más. Pero el problema es que habéis formado parte de gobierno donde habéis estado pringados de la corrupción hasta no poder más. En los ERES, en los cursos de formación, el caso Bárcenas y la financiación ilegal que tenéis en el Partido Popular. Denúncialo. Y después la ley... ¿De qué partido es? ¿Dónde está el terrorismo? Está desaparecido de una responsabilidad política. El candidato, todavía no hay juicio. ¿Y sabe una cosa? Golpes de pecho. Dígame, Ley General de Subvenciones. Dígaselo a su amigo Rajoy. No sé de Dígale a su amigo Rajoy que cambie la Ley General de Subvenciones, que es la competencia del Gobierno central. Lo que no se puede hacer es canto de sirena diciendo vamos a hacer una modificación de la norma de subvenciones y resulta que el gobierno de su partido no la cambia. No la cambia. Entonces, ¿en qué estamos? Y lo que hay que ser es coherente, señora Díaz. Hay que ser coherente. Con la corrupción hay que ser coherente. Y si en noviembre usted dice que iba a hablar personalmente en el momento que fueran imputados el señor Griñán y el señor Chávez, cuando han sido imputados, usted tenía que haber hablado. Ese es el problema de la pérdida de credibilidad, que mejor a lo mejor habría estado callada que no abordando con osadía una afirmación que después no ha cumplido. Porque claro, cuando no se cumplen esas afirmaciones, el problema que hay es que se pierde absoluta credibilidad con respecto a la lucha contra la corrupción. Me parece que se está actuando y se está hablando con mucha frivolidad de la corrupción. Porque se hablaba de la desconfianza de la política. Yo les invitaría, de verdad, yo a ustedes dos los mandaba a un empleo fuera de la política durante un año, que se enteraran de lo que es la vida y la gente cómo está de indignada por la corrupción. ¿Y saben por qué? Porque la corrupción es que corroe la credibilidad, corroe todo, nos sanciona todo y elimina y neutraliza cualquier tipo de debate político. Es el preámbulo de la democracia. Y si ustedes van a un centro de trabajo y hablan con la gente que se están esforzando todos los días en condiciones laborales muy difíciles, gente que tiene miedo a perder el empleo, gente que lo ha perdido, gente que está en pobreza y ve el debate sobre el y tú más de la corrupción, yo les pido que pidan perdón. Ustedes tienen que pedir perdón por los casos de corrupción que han tenido, tienen que pedir perdón a la sociedad andaluza, hay que pedir perdón. Nadie es perfecto, pero hay que ser ejemplar. Hay que ser ejemplar y ser coherente cuando se toman medidas contundentes contra la corrupción. Nosotros lo reiteramos y estamos satisfechos. Desde el primer minuto hasta el último en el que Izquierda Unida ha estado en el gobierno de la Junta de Andalucía, ha habido corrupción cero. No podemos decir ya nada más cuando nos hemos ido o en gobiernos anteriores. No lo puede decir el Partido Socialista, evidentemente, de gobiernos anteriores. No lo puede decir el Partido Popular con el gobierno central y con la financiación de su partido. Yo creo que es necesario, cuando se afronta el debate de la corrupción, un debate serio, desde luego mucho más humilde, menos frívolo del y tú más, y más propositivo respecto de lo que hay que hacer. Y lo que hay que hacer es lo que decíamos antes, sobre todo, romper la complicidad económica y política, es decir, la complicidad de quienes accedían a contratos de sector público que no servían para nada. Mirad, nosotros tenemos algunas actuaciones de las que nos sentimos orgullosos en el gobierno andaluz. Paralizamos la colaboración público-privada que cuadruplicaba la financiación de las obras públicas y no entendíamos algunas propuestas que se tenían, y esa es una función que tenemos que quitar porque ahí se encuentra la clave de bóveda de los presuntos casos de corrupción. Izquierda Unida es la garantía de un gobierno que no robe, que no mienta y que diga la verdad. Esa es la propuesta que nosotros hacemos de lucha contra la corrupción, no solo de lucha, sino de derrota absoluta de la corrupción. Nadie es perfecto, no somos perfectos, pero sí somos ejemplares y somos combativos y coherentes en la lucha contra esa corrupción y la toma de medidas cuando la detectamos. Y por eso, desde esa reflexión que hacemos, que somos gente honesta y honrada, es desde la que nosotros afrontamos con mucha legitimidad, que no puede decirlo ni el Partido Popular ni el Partido Socialista, la lucha y la derrota contra la corrupción. Empieza este último bloque el candidato de Izquierda Unida, Antonio Maíño. Muchas gracias. Mi experiencia como profesor de instituto y también como director de un centro, que por cierto es una de las experiencias más hermosas que se puede tener, me demuestra la importancia que tienen los servicios públicos en Andalucía. En la educación, unos servicios que estén atendiendo a las necesidades del alumnado, a las familias que también están preocupadas por la educación. Esto es extrapolable efectivamente a cualquier otro servicio, pero desde esa experiencia personal sí hemos notado un hecho. En septiembre de 2012
el acuerdo del Partido Socialista y del Partido Popular de la reforma del artículo 135 de la Constitución española cambió la prioridad de las políticas públicas. Cambió la prioridad de las políticas públicas y han supuesto desazón, han supuesto dolor y han supuesto recortes durísimos a los servicios públicos. Cuando en 2012 desde Izquierda Unida teníamos claro que había que impedir que el Partido Popular metiera sus garras en Andalucía, entramos en un gobierno para que no se privatizara ni un hospital, ni se cerrara un colegio rural, ni se dejaran de tener casas de acogida a mujeres de violencia de género. Pero ahora en 2015 ya no toca resistir, toca un debate claro que es hacer políticas audaces y políticas de izquierda, recuperar todos los derechos perdidos de profesionales de la sanidad, de la educación, de los servicios sociales públicos que han sido y han tenido una actitud encomiable y que yo quiero agradecer enormemente. No han sido años fáciles, ni mucho menos, y sin embargo ellos han seguido con ese compromiso social y profesional en el mantenimiento del servicio a los andaluces y las andaluzas. Es momento de ofensiva, por eso en los últimos presupuestos una de las claves que nosotros establecimos en la negociación fue el paso del contrato del personal eventual de la sanidad pública del 75 al 100%, porque queremos una sanidad al 100%, con un personal implicado en ese servicio y en mejores condiciones laborales y en mejores condiciones salariales. Y por eso abordamos también una política de refuerzo entre el profesorado de secundaria, el gran pagano de estos recortes y de esta gran crisis. Y tenemos que hacer un refuerzo que vincule a un desarrollo de los programas de diversificación curricular, los programas que garantizan el éxito del alumnado para que después puedan seguir estudiando formación profesional o bachillerato y sigan en la universidad. Es necesario para el curso 2015-2016 un refuerzo en ese programa de más de 1.500 profesores que vinculen y que garanticen en torno al 95% del éxito escolar que se produce cuando se atienden en condiciones al alumnado que lo necesita. Pero hablamos también de una política universitaria, una universidad que reivindicamos como pública y por tanto tenemos que parar cualquier estrategia de privatización, de condicionamiento de las grandes empresas en las prioridades de investigación. Por eso estamos en contra de la aplicación del 3+2, que hace unas universidades de élite, que va a impedir que la gente de las clases populares puedan asumir los másteres. Pero también hay que estar con el plan que originó este 3+2, que es el plan de Bolonia. Queremos redefinir la estrategia de la Universidad 2015 con todos los agentes de las universidades públicas andaluzas, vincularla al desarrollo del modelo productivo, pero tener muy claras las prioridades en investigación. No puede ser que en las universidades públicas andaluzas haya investigadores que están cobrando en torno a 600 o 700 euros al mes. No es la forma de abordar una estrategia prioritaria de innovación. Y en ese sentido planteamos, por último, un derecho básico, un derecho como el de la vivienda, en el que cuando hemos estado en la Junta de Andalucía y mi compañera Elena Cortés, en una brillante actuación en la Consejería de Fomento y Vivienda, hace un plan para rehabilitar, para vivir, para que la gente viva mejor, en un plan de construcción sostenible, que reactiva la economía y al mismo tiempo sirve para que la gente viva mejor. Señora Moreno Bonilla, ¿está usted dispuesto a pedirle al señor Rajoy que derogue el decreto por el cual se obligó a elevar la carga lectiva del profesorado en la educación no universitaria y que ha supuesto un 10% de reducción de plantilla? Diga sí o no. Porque si usted está de acuerdo, vamos y le decimos al señor Rajoy que derogue y que aumente el 10% de presupuesto para personal para recuperar los puestos que se han perdido. Porque lo que no se puede hacer es hacer un diagnóstico sobre el deterioro de los servicios públicos con un gobierno central que está reduciendo un día sí y otro también, cada uno a través de reales decretos de auténtico desastre para el mantenimiento de los servicios públicos. Dígamelo. Le he preguntado antes sobre el Tratado de Libre Comercio, que va a hundir el campo andaluz como no lo evitemos. No me ha respondido. La señora Díaz tampoco. Dígame si usted está dispuesto a que se derogue el decreto 20 del gobierno central para la planificación de personal, porque claro, hay que afrontar un modelo de financiación que ha pasado muy de pasada en el debate. Digo esto porque yo creo que si somos artificiales en el diagnóstico de los servicios, que es verdad que se han deteriorado, ¿cómo no se van a deteriorar si se han reducido los fondos? Pero es que ha habido un artículo 135 que pactaron ustedes, el Partido Socialista y el Partido Popular, por el cual se anteponía la prioridad del pago de los intereses a los bancos que de los programas sociales. Es que de ahí viene
todas las consecuencias del deterioro que se ha producido, las dificultades que se han producido en educación, en sanidad, en servicios sociales o en cualquier otra política. Y si no afrontamos este debate, estamos engañando a los andaluces y a la andaluza. Estamos engañándolos porque estamos contando una parte del debate. Y lo que tenemos que decirles, y yo les digo a los dos, ¿están de acuerdo en modificar el artículo 135 de la Constitución española y, de nuevo, que tengamos capacidad los gobiernos de anteponer programas sociales al pago de la deuda? Yo tengo que decir que soy becario y que mi padre era talabartero. Lo digo porque si no digo lo de las profesiones, a lo mejor quedo un poco descolocado. Es decir, somos gente de clase trabajadora. Desde luego, yo he sido becario y sé lo importante que es tener una beca cuando vives en un pueblo como Lucena y te tienes que venir a Sevilla a estudiar. Quería hacer una precisión, señora Díaz. Hombre, sea leal a la verdad. La propuesta de dar el salto, perdone que le diga y ahora me responde, la de darle el salto del 75 al 100%, reconozca que fue una línea roja que planteó Izquierda Unida en el debate presupuestario. Por cierto, un debate presupuestario que cuando lo planteamos ustedes se rieron de nosotros. Nos alegramos que al final asumieran esa tesis, pero era una línea roja que además está en la hemeroteca. Perdona que le corrija, fue un compromiso en el Parlamento. Fue una línea roja en la negociación de un presupuesto que cuando lo aprobamos nos desalojó usted deslealmente del gobierno. Pero no me venga con doble discurso. Yo he preguntado antes si ustedes asumen la oposición al Tratado de Libre Comercio. Todavía no me ha respondido ninguno de los dos. Y yo les pido a ustedes si desde Andalucía vamos a iniciar una iniciativa legislativa para abrir un debate de nuevo y derogar el artículo 135 de la Constitución española, porque si no, no estamos hablando en realidad del problema de los servicios públicos. Mientras haya un artículo que garantiza que el dinero que tiene una administración pública antes tiene que ir a pagar los préstamos de los bancos, a los bancos que a las políticas sociales, no se afronta la solución de los problemas. Y por tanto, hay que afrontar un debate radical y firme. Y el debate radical y firme está en cambiar las reglas del juego, porque si no, estamos en eso, en el pim pam pum de ustedes, que después se ponen de acuerdo en lo fundamental. Y por último, yo creo que hay un gobierno, y tiene que ser un gobierno el de Izquierda Unida, que establezca una defensa de los servicios públicos y una apuesta por la igualdad. Y en esa apuesta de la igualdad queremos trasladar y además decirlo y comprometernos a ello, crear una consejería de la mujer. Una consejería de la mujer que tenga poder político, que tenga carácter transversal y que garantice el inicio irreversible en Andalucía de la ruptura de la brecha salarial de hombres y mujeres y de la promoción de la mujer en el mundo laboral, así como la erradicación de la lucha contra la violencia. Me parece muy importante hablar de políticas de igualdad y hablar de políticas feministas. Y desde luego, como he dicho, en el 8 de marzo me gustaría ser el primer presidente feminista de la Junta de Andalucía. Nosotros queremos reforzar los servicios públicos, queremos reforzar la educación, la sanidad, los servicios sociales y lo queremos hacer con un amplio diálogo con los agentes y los protagonistas de esos servicios. Una Andalucía que quiera salir de la crisis tiene que salir también con unos servicios universales, públicos, gratuitos, una educación que sea laica, una sanidad que atienda a la gente por sus necesidades. Desde ese punto de vista, nosotros afrontamos la necesidad de aumentar la financiación del mantenimiento de los centros escolares. Pero también afrontamos un debate con respecto a la universidad, señora Díaz. Yo estoy de acuerdo, y usted dice que también en contra del 3+2, pero también tenemos que ir al origen del problema, que muchas veces ustedes se quedan un poco en el escaparate. Esto viene de Bolonia, y el problema es que Bolonia es el origen de un objetivo de privatización de las universidades. Por tanto, no se puede estar en contra del 3+2 y haber votado y apoyado Bolonia, porque entonces tenemos una contradicción que es la que paraliza cualquier coherencia. Muchísimas gracias. Y tiene la palabra para empezar el candidato de Izquierda Unida, Antonio Maíño. Muchas gracias. Quiero dirigirme en primer lugar a aquellos votantes que nos dieron la confianza en 2012 para decirle que Izquierda Unida ha actuado con mucha sinceridad y honradez, que ha sido sincera con su programa, honesta en su forma de actuar y lo más eficaz posible en su trabajo político. Les pedimos que renueven la confianza en nosotros. También sé que hay muchas personas que están dudando entre votar a Izquierda Unida y a otros partidos políticos. Yo les pido y os pido con mucha humildad que votéis a Izquierda Unida. Votad a Izquierda Unida porque sois de izquierdas, porque creéis en la igualdad, en la solidaridad, en la justicia social, porque creéis en una sanidad pública, en unos servicios sociales y educación públicas, porque sabéis que de esta crisis no se sale si no se crea empleo estable y de calidad, tanto para quienes están trabajando como para quienes están en paro o se han tenido que emigrar. Hemos estado juntos evitando desahucios, hemos estado juntos en las marchas por la dignidad
hemos estado juntos arropando a trabajadores y trabajadoras de empresas en crisis. Queremos seguir este camino juntos hasta el 22 de marzo con votos para Izquierda Unida. Eso es lo que a mí me gustaría que se produjera.